Bones tardes a tots i a totes. Donar-vos la benvinguda en aquesta segona conferència d'avui. Aquells que no heu vengut des de matí hem pogut gaudir d'una altra conferència relacionada amb Village i amb el doctor Johnny Helmo, que també tenim aquí present. I ara avui de cada vespre tenim aquí en Patricia Quiroga, donar-li la benvinguda també. I res, dir-vos, jo som en Joan Gelabert, som el secretari de la Facultat d'Educació, excusar l'absència del degà de la facultat, que és en Josep Lluís Oliver, que per qüestions acadèmiques no hi pot ser. I res, simplement dir-vos que des de la Facultat d'Educació tot aquest seguit de conferències, aquesta convidada de professionals externs a la universitat, tot allò que siguin aportacions que venen de fora de la universitat, tant amb un caire professional, amb un caire de professorat d'altres universitats que també ens dona visions distintes i enriquidores, sempre tenen el suport de la nostra facultat. I avui agafa més sentit que mai tenint aquí tant en John com en Patricia i esperam que gaudiu d'aquesta conferència. Deixo la paraula a Sara, professora de la casa, que ens presentarà primer de tot a la professora Patricia Quiroga. Gràcies. Bé, gràcies, Llorenç. Bon dia a tothom. Avui tenim l'oportunitat d'escoltar a Patricia Quiroga Uceda. Ella és doctora en Educació per la Universitat Complutense de Madrid i actualment és investigadora i professora a la Universitat Autònoma de Barcelona. Patricia és especialista en la figura de Rudolf Steiner i en la recepció de la pedagogia Waldorf a Espanya. Va dedicar a ella la seva tesi doctoral, ha publicat diversos articles sobre aquesta qüestió i ha treballat com a professora a l'Escola Waldorf El Puente Azul de Valladolid. Patricia és també autora d'un llibre que es publicarà molt aviat sobre Rudolf Steiner i les escoles Waldorf, conferències. A més de les seves tasques com coeditora d'algunes revistes, Patricia ha desenvolupat estades de recerca a universitats internacionals d'Alemanya, Anglaterra i Canadà. Patricia, es un plaer tenerte aquí con nosotros y os dejo a la seva conferencia sobre Rudolf Steiner, la pedagogía esotérica y las escuelas Waldorf. Bueno, bon dia a tothom. És per mi un plaer estar avui aquí amb vosaltres. Merci, en primer lloc, al grup d'estudis d'Història de l'Educació, a Sara González i a Xavier Motilla per l'organització d'aquest event, per la seva invitació. Jo soc de Madrid i visc a Barcelona des de setembre, quan vaig a començar les meves primeres classes de català. Tot i que la meva comprensió del català, oral i escrita, millora cada vegada més, encara la meva fluïdesa en parlant no és molt bona. Per tant, la meva presentació serà en castellà, però si voleu després podeu fer-me preguntes en català i en si continuaré amb el meu aprenentatge del català. ¿D'acord? Bueno, ahora ya cambio al castellano. Y bueno, efectivamente, como decían Sara y Llorenç, hoy vengo aquí a daros una pequeña charla sobre Rudolf Steiner, la pedagogía esotérica y las escuelas Waldorf, que es como he titulado esta charla. Es una charla introductoria en la cual os voy a comentar algunos aspectos sobre todo históricos, de dónde vienen estas escuelas, quién fue Rudolf Steiner, cuál es su concepción educativa y, en definitiva, qué son las escuelas Waldorf. La estructura de la sesión es básicamente esta que os he comentado. Voy a comenzar hablándoos un poco de quién fue Rudolf Steiner y cómo y en qué circunstancias creó la pedagogía Waldorf.
una pedagogía que para el año 2019 cumplirá su centenario, o sea que digamos que es una pedagogía que ya lleva tiempo en funcionamiento, aunque se ha ido adaptando también a distintos contextos y a distintos tiempos. Mantiene un núcleo, un centro que se basa en el pensamiento de Steiner, y de ahí la importancia de conocer la biografía intelectual de este pensador. Después os hablaré un poco de la concepción educativa de la pedagogía Waldorf. Sobre todo me centraré en cuáles fueron las influencias principales del pensamiento de Steiner para crear la pedagogía Waldorf, influencias que parten tanto del contexto que vivió como de sus intereses e intuiciones. Veremos un poco a qué me refiero con ello. Después os presentaré brevemente qué son los 3 septenios, que es cómo la pedagogía Waldorf estructura la educación y estructura el proceso de aprendizaje de los niños. Y finalmente os daré unas 4 ideas sobre el momento en el que comenzó la pedagogía Waldorf en España, y también os daré algunos nombres de iniciativas Waldorf que podéis encontrar aquí en las Islas Baleares, por si fuera de vuestro interés acercaros a conocer el funcionamiento de estas escuelas, ¿vale? Todo ello, he de decir que he traído una pequeña muestra pedagógica, la que he podido meter en la maleta que he facturado esta mañana, para que veáis también el soporte pedagógico en el que se sustenta el trabajo diario en estas escuelas. La mayoría de los materiales que veis aquí les he hecho fotos y los vamos a ver en el PowerPoint, con lo cual los vais a poder ver en la pantalla grande, pero qué duda cabe que cuando termine la sesión os podéis acercar, ver, tocar de primera mano para realmente ver y tener una experiencia un poco más cercana, ¿no? de qué es, incluso acercaros a ver los colores de las cosas. Bueno, en fin, está aquí también está a vuestra disposición, ¿vale? Bueno, pues como os comentaba, en todo acercamiento a la pedagogía Waldorf es importante partir de quién fue su creador. En este caso nos encontramos con Rudolf Steiner, un pensador o un autor que es difícil definir con pocas palabras. Cualquier búsqueda que hagáis en Internet o a través de distintas fuentes acerca de la figura de Rudolf Steiner, podéis encontrar que se le cataloga desde muy distintos, se le clasifica en base a distintos aspectos de su trayectoria. Podéis encontrar a Rudolf Steiner como un pensador, un filósofo, un investigador, un educador, un reformador social, pero sobre todo, y la parte más inquietante o que más nos puede sorprender, es que Rudolf Steiner también se le considera un ocultista. Y diréis, ¿un ocultista? Qué cosa más extraña, ¿no?, esta palabra, y además hoy día. Bueno, pues vamos a ver cómo esta faceta suya va a influenciar el desarrollo de su pensamiento y también va a influenciar en la forma en la que él va a considerar y va a articular la educación. Bueno, por comenzar, por esta cuestión, antes de nada, ubicar geográficamente y temporalmente, Rudolf Steiner nació en Donji Kraljevec, que es una pequeña población que hoy día pertenece a Croacia, en el año 1861, y falleció en 1925 en Dornach, en Suiza. De forma que nos encontramos ante un pensador que ha desarrollado la mayoría de su obra, y prácticamente la totalidad de su obra, en alemán. Y este es un elemento muy interesante a tener en cuenta cuando se abordan estudios de recepción de su pensamiento, porque es un autor que originariamente escribe y se dirige a un público en alemán, y eso implica procesos de traducción de su pensamiento que, viniendo de un idioma como el alemán, va a necesitar de una serie de factores, de condiciones, de elementos que faciliten esa traducción, ¿no? Bueno. Por comenzar por la cuestión de Steiner, como os decía, que a veces lo podemos encontrar como una persona que se le cataloga como un ocultista, un vidente, un visionario, es interesante empezar señalando
que Steiner en su biografía señala que desde una edad temprana era capaz de percibir cosas que se ven y cosas que no se ven. Esta es una cita textual de su obra. Es decir, para Steiner, yo cuando intentaba buscar la forma de entender qué es lo que podía querer decir con ello, tenía como una percepción de cosas sensibles, de cosas que podemos ver, que podemos tocar, que podemos palpar, pero también era una persona que tenía como lo que podemos entender como una capacidad para percibir el mundo que él denominó el mundo suprasensible, es decir, el que está más allá de la percepción de los sentidos, o un mundo que él denominó también el mundo espiritual. ¿Vale? Este elemento es muy importante que no se pierda de vista en el análisis de su pensamiento, porque es un elemento que vehicula y que va a estar presente en su concepción educativa. Por decir algunas cuestiones más acerca de su biografía, Steiner cursó estudios siempre más vinculados con el ámbito científico, pero era una persona autodidacta en otros aspectos que eran de su interés, como es la filosofía, la historia, el latín, la literatura. Y podemos encontrar que es un personaje que, bueno, pues que con este proceso de cultivo interior fue capaz después de desarrollar su pensamiento en muy distintas líneas, ¿no? Tuvo algunas pequeñas experiencias durante su adolescencia y sobre todo durante sus estudios universitarios que hizo en Viena, dando clases particulares a niños, donde él después, cuando articula su teoría educativa, cuando busca referentes para entender el mundo de la infancia, recurre a esas experiencias que tuvo en estas etapas tempranas. Pero igual de importante que estos aspectos que vengo diciendo de cuáles fueron sus estudios, experiencias pedagógicas, en la conformación de su pensamiento fueron de gran importancia las lecturas que él hizo del idealismo alemán en su adolescencia y en su juventud. Empezó leyendo a Kant, luego siguió con Fichte y el resto de autores que siguieron la estela del pensamiento de Kant para intentar corregir o completar su pensamiento. De hecho, este conjunto de autores del idealismo alemán, cuya siendo una de sus principales tesis sobre las que trabajaban, que el conocimiento no queda limitado a la materia, era un elemento que a Steiner le daba un punto de anclaje para intentar desarrollar lo que él entendía que era su perspectiva del mundo espiritual, que él vivía de una forma muy cotidiana y que quizás a nosotros nos cuesta entender, ¿no? Pero los autores del idealismo alemán le van a dar como un punto de anclaje para decir, bueno, esto que yo vengo intuyendo no está tan desencaminado o bueno, con estos autores puedo desarrollar mi pensamiento un poco. Como decía, el idealismo alemán es una de las principales fuentes que nutren el pensamiento de Steiner, pero también va a haber otros elementos, como por ejemplo el movimiento romántico, un movimiento artístico e intelectual que en su vertiente filosófica apuesta por una exaltación del yo, también una supervaloración de la realidad y también una divinización de la naturaleza. Y como vamos a ver después, en el romanticismo existía una doctrina que era el panteísmo, que también va a estar presente después cuando él articule la pedagogía Waldorf. Luego, todas estas cosas veremos cómo van aterrizando en la cuestión pedagógica, que es la que es el hilo conductor de la charla de hoy. Digamos que biográficamente Steiner, yo así lo he interpretado, digamos que estuvo mucho tiempo buscando su lugar en el mundo. Él tenía estas intuiciones que además le hacían desmarcarse bastante de personas que tenía a su alrededor, pero él seguía, ¿no? Él como que tenía esas certezas de que bueno, por ahí tenía que continuar y esa búsqueda de su lugar en el mundo le llevó a participar de espacios profesionales muy diferentes. Por un lado, pues, por ejemplo, estuvo trabajando como archivista en el archivo de Goethe, escribió varios libros que no tuvieron el éxito esperado, en los cuales él desarrollaba su pensamiento. También dirigió un proyecto editorial, que era la Revista Literaria, que tampoco tuvo mucho éxito. Dio clases en la Escuela Obrera de Formación de Adultos de Berlín,
estamos hablando de un tiempo en el cual el historiador Erich Hobsbawm ha definido como en el momento en el cual se consideró que el gran acontecimiento intelectual de los años 1875 y 1914 fue el progreso de la educación popular y el autodidactismo. Bueno, pues Steiner está dando clase a jóvenes adultos obreros que buscan formas de educarse o de instruirse en conocimientos que no habían tenido opción hasta un momento anterior. Bueno, Steiner está en todo este movimiento. Busca, como digo, distintos proyectos profesionales que le puedan intentar dar pistas de por dónde va su vida y su desarrollo. Vive en Viena, en Weimar, en Berlín, pero yo, por lo que estudiaba en su biografía, sin tener un rumbo muy claro, ¿no? O sea, él tenía esas intuiciones certeras, pero no sabía muy bien hacia dónde le dirigían. Incluso se doctoró en una universidad alemana. Pero esta búsqueda de rumbo va a haber un momento en el cual va a haber un punto de inflexión en su vida, que es cuando empieza a participar de la Sociedad Teosófica en el año 1900, cuando tenía en torno a 40 años de edad. Fue invitada a participar en una conferencia y su discurso fue tan interesante para quienes le escucharon allí que le invitaron a participar más veces. Y así fue como él comenzó su vínculo con la Sociedad Teosófica, en la cual estaría durante 13 años. Diréis, esto de la Sociedad Teosófica quizás nos suena, pero no sabemos muy bien qué es. Bueno, es importante señalar también a nivel biográfico de Steiner que en el año 1900, como decía, contaba con 40 años de edad, y paralelamente él incluso señala que estaba viviendo el tránsito del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Él en su biografía indica cómo ese cambio de siglo lo vivió de una forma fuerte. Este cambio histórico, conocido como el fin de siglo, la Belle Époque, que seguramente que os sonará, bueno, pues fue un momento en el que acontecieron grandes transformaciones económicas, sociales y culturales, y en su conjunto estas transformaciones trajeron muchos cambios de valores y nuevos valores en las sociedades europeas. Estos cambios a la vez desataban sentimientos de esperanza y de desánimo y de desencanto que continuamente se encontraban, ¿no? Y este clima en el cual Steiner estaba comenzando a participar en la Sociedad Teosófica, empezando a encontrar su lugar en el mundo en un primer momento, fue interpretado del siguiente modo. Y os leo una pequeña cita de Steiner, para que veáis también cómo él vivía todas las experiencias que tenía a un nivel vital con este trasfondo espiritual. Él decía, en aquel tiempo pensé que la transición de los siglos habría de traer una nueva luz espiritual para la humanidad. Me parecía que el aislamiento que mantuvo el pensamiento y la voluntad separados del espíritu había alcanzado su punto culminante. Creí que era necesario un cambio fundamental del curso de la evolución humana. Es decir, que Steiner, en este cambio de siglo, sí que es verdad que su biografía la escribió a posteriori y posiblemente está haciendo un ejercicio de reconstrucción histórica en el cual intenten encajar determinados acontecimientos históricos con cómo él los vivió, sí que es verdad que él señala que percibió este cambio de siglo como un momento decisivo para la humanidad y para él mismo en su propia biografía. Incluso si leéis textos de Steiner vais a encontrar una constante referencia al tiempo del alma consciente, el tiempo que él denomina que es en el que en ese momento se encontraba la humanidad y que tenía unas cualidades nuevas. Bueno, como decía, él comienza a participar en la Sociedad Teosófica con este trasfondo contextual y esta forma de vivir esos cambios. Y la Sociedad Teosófica fue una organización que surgió y que tuvo una gran difusión en muchos países de Europa, de Norteamérica y de Asia, en la cual se intentaba aunar la ciencia con la religión. Era un momento en el cual la religión estaba en un punto decadente, en un punto en el cual se empezaban a cuestionar muchos aspectos que la venían sustentando y la ciencia estaba en un auge, el método científico estaba en un momento de auge importante. No es una cosa que surgiera en este momento, venía aconteciendo antes, pero esta era la situación que enfrentaban muchas personas, ¿no? Y esta sociedad
lo que intentaba era aunar la ciencia con la religión para dar una respuesta a ese desequilibrio que se estaba produciendo, ¿no? Y entonces Steiner empieza a participar de esta sociedad teosófica. De hecho, en 1903 se incorpora como secretario general, secretario de la sección alemana de la Sociedad Teosófica, es decir, empieza a ocupar un cargo importante. Y es un tiempo en el cual él aprende mucho de esoterismo. Es una sociedad en la cual los contenidos esotéricos, una visión esotérica de la humanidad, del ser humano, incluso de la educación, pues es el tipo de contenidos que desarrollaban. Sí que es verdad que Steiner, la sociedad teosófica, va a tener un enfoque muy orientalista, es decir, que va a dar una prevalencia a religiones pues de Oriente, como pueden ser el hinduismo y el budismo, y Steiner tenía una tradición, una biografía profundamente cristiana. Y mientras que en un primer momento, parecía que no importaba mucho que cada uno tuviera un enfoque religioso distinto, va a haber un momento en el cual se va a producir una escisión. Y Steiner en 1913 va a fundar lo que es la Sociedad Antroposófica, que es ya realmente cuando Steiner ha dado forma a su pensamiento, encuentra su lugar en el sentido de, esta es la teoría en la que yo creo, la teoría que quiero defender y desarrollar, y entonces crea una sociedad aparte que hoy día sigue funcionando, la Sociedad Antroposófica, en la cual él, como digo, desarrolla su pensamiento de naturaleza esotérico-espiritual. La antroposofía, que seguramente que os parecerá un nombre un poco extraño, un nombre un poco, diréis, ¿qué quiere decir exactamente, no? Bueno, etimológicamente, antropos significa ser humano y sofía sabiduría, como la sabiduría del ser humano. Y aunque no fue un término creado por Steiner, sí que en el momento en el que Steiner crea la Sociedad Antroposófica es un término que se asocia al movimiento que él creó y que él lideró. La antroposofía puede ser definida como una corriente esotérica occidental que está compuesta por ideas filosóficas y religiosas que desarrolló Steiner y que constituye un intento por explicar al ser humano y al mundo en su totalidad partiendo de aspectos materiales y espirituales. Realmente intentar explicar qué es la antroposofía es un poco complejo, porque es una teoría, como digo, de base esotérico-espiritual, en la cual Steiner desarrolló una propia epistemología, es decir, una forma de acceder al conocimiento. También desarrolló una concepción metafísica del ser humano, es decir, cómo es el ser humano, una concepción ética y también una visión de la historia, es decir, nos encontramos con un corpus teórico complejo y muy extenso. No obstante, sí que vais a poder ver algunos elementos de la antroposofía presentes en la pedagogía Waldorf, y si os interesa os animo a que busquéis formas de poder ampliar, porque realmente no puedo abordar cada una de estas cuestiones en una charla introductoria. Pero bueno, sí que para daros la idea de que la antroposofía es como una teoría muy general que aborda muchos aspectos del ser humano, de la historia, de la forma en la que conocemos el mundo, y parten de la propia percepción que Steiner tenía de todos estos procesos. Bueno, ¿cómo surge la primera escuela Waldorf? La primera escuela Waldorf se crea en 1919. Esta es una imagen de la escuela, la Freie Waldorfschule, que hoy día continúa funcionando en la ciudad alemana de Stuttgart, aunque ha cambiado un poco en su estética y hoy día abarca muchos más edificios alrededor. Es como la cuna de la pedagogía Waldorf. Y pues Steiner creó esta escuela a partir de una pregunta que le realizó Emil Molt. Emil Molt era el director de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, que venía trabajando con Steiner y conocía la antroposofía durante ya un tiempo, ¿no? Y Emil Molt estaba preocupado por el futuro de los hijos de sus trabajadores de la fábrica. Sí que es verdad que era un empresario con unas cualidades muy especiales, se preocupaba bastante de sus trabajadores, ahí emprendió distintas iniciativas y proyectos que subrayan esta tesis.
Y entonces lo que hizo fue preguntarle a Steiner, oye, ¿podríamos crear una escuela para los hijos de los trabajadores que a veces no van a tener la opción de acceder a la escuela o de continuar en los estudios de educación secundaria? Y entonces Steiner, bueno, pues accedió, iba a ser una escuela basada en el conocimiento antroposófico del ser humano, y en 1919 comenzó esta primera escuela con 12 docentes que buscaron, de personas cercanas, personas que conocieran, personas que podrían estar interesadas en participar en este proyecto. Y bueno, pues de este modo fue como arrancó. De hecho, fue un proceso de creación de esta primera escuela un poco acelerado, porque incluso Steiner impartió un curso a los que iban a ser futuros docentes durante 3 semanas en el mes de agosto de ese año, de 1919, cuando el curso empezaría en septiembre. Pero bueno, empezó y poco a poco la escuela fue creciendo y poco a poco también se irían creando más escuelas, se irían creando más centros. Y bueno, pues son escuelas que siguen el pensamiento de Rudolf Steiner aplicado a la educación, que es conocido como la pedagogía Waldorf. Bueno, Steiner falleció en 1925 y desde 1913, que creó la Sociedad Antroposófica, hasta su muerte, digamos que la antroposofía y las distintas aplicaciones prácticas de la antroposofía, una de ellas es la pedagogía Waldorf, pero también desarrolló la agricultura biodinámica, no sé si os suena, también desarrolló la medicina antroposófica, desarrolló el arte de la palabra, distintas artes que partían de una perspectiva antroposófica. Existe el arte de la palabra, la euritmia, existen una serie de... La arquitectura antroposófica incluso también es un elemento interesante que él desarrolló. Y pues como digo, hasta su muerte, su principal afán fue difundir la antroposofía como tal, pero también las aplicaciones prácticas de la antroposofía. Impartió ciclos específicos de educación, de agricultura, de medicina. Esa es un poco de hecho, llevó una vida bastante frenética en los últimos años de su vida. Y yo interpretaba que era el momento en el cual Steiner encontró realmente como os decía antes, su lugar en el mundo y la causa por la que luchar y desarrollar en los últimos años de su vida. Bueno, una vez que hemos conocido un poco más a Rudolf Steiner, voy a pasar a lo que sería la concepción educativa de la pedagogía Waldorf, en qué se fundamenta. En el estudio de autores y sobre todo en el caso que nos ocupa, que es del pensamiento pedagógico, es muy importante conocer las influencias que recibieron los autores, que son objeto de estudio, para poder comprender de dónde viene su concepción educativa. Bueno, yo os he identificado las más importantes, las más representativas, que os voy a explicar brevemente. Y que en mi tesis doctoral identifiqué y desarrollé un poco con más extensión, pero que se pueden encontrar en el pensamiento de Steiner. La primera de ellas es el movimiento de la Escuela Nueva, seguramente que estáis un poco familiarizados con ello, lo habéis oído en vuestras clases. La Escuela Nueva fue un movimiento muy heterogéneo, de finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, que se expandió por Centro Europa y Estados Unidos. Y era un movimiento que estaba encaminado a revisar e intentar transformar las prácticas educativas que se venían desarrollando hasta ese momento. De aquel momento podemos encontrar cuestiones como que el magistrocentrismo, es decir, una educación centrada más en el rol del profesor, cambia el foco y se va a centrar más en el alumno. Estamos hablando de un momento en el que emerge el concepto paidocéntrico de la educación, un momento también en el cual la escuela, que es considerada profundamente pasiva, se quiere que se transforme en una escuela más activa, en la cual los alumnos viven un proceso individual de adquisición del aprendizaje y se atiende a las condiciones y al estado, a las circunstancias personales de los alumnos. Se reducen los manuales de texto,
y también se intensifican las actividades manuales. Bueno, todas estas cuestiones, aunque Steiner no participó en el movimiento de la Escuela Nueva, no son ajenas en la pedagogía Waldorf, sino que podemos encontrarlas en su formulación teórica. Por otro lado, también Steiner, en el tiempo en el que estuvo participando en los círculos teosóficos, bebió de muchas fuentes del esoterismo en aquel momento. De hecho, aquí vamos a ver, bueno, en la pedagogía Waldorf, cuando se habla del niño y de los seres humanos, se habla de que el ser humano está conformado por 4 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el yo. Son 4 elementos que conforman al ser humano. Y que luego veremos un poquito más cómo eso se desarrolla y se materializa en la concepción que Rudolf Steiner tiene de los septenios, es decir, de los ciclos de 7 años en los cuales se puede dividir y estructurar la biografía humana. ¿Vale? Estos son como nociones que ya estaban en el ambiente y en los círculos teosóficos del momento y que vamos a ver, como digo, en la cuestión educativa, cuando ahora después os hable más de cada septenio. Otro elemento que fue muy importante en su pensamiento, como os hablaba antes, fue el idealismo alemán. No sé si os suena la noción, el concepto de Bildung. Es un concepto muy rico, muy complejo, que en la literatura alemana existe y está muy presente. El concepto de Bildung, dicho de una forma muy escueta, como digo, es un concepto alemán que incluso hoy día sigue generando muchísima bibliografía al respecto. El concepto Bildung entiende la educación como una imagen que emerge al final o como un resultado de un proceso. Es decir, la educación no es una mera asimilación de contenidos y conceptos, sino que ha de integrar conocimiento y experiencia con aspectos morales y estéticos. Es decir, estamos hablando de una noción de educación que aborda muchas facetas del ser humano, que no solamente es la mera adquisición de conocimientos. Esto es un elemento de gran importancia en la pedagogía Waldorf, que intenta atender al ser humano entendido como el ser humano completo, y no solamente a un nivel intelectivo, sino también a un nivel anímico y a un nivel de desarrollo de capacidades manuales, de destrezas físicas, ¿no? Bueno, otro aspecto importante que Steiner retoma de su tiempo es la teoría de la recapitulación. La teoría de la recapitulación lo que establece es que el ser humano, a lo largo de su desarrollo vital, desde la infancia hasta la madurez, lo que está haciendo es recapitular los distintos estados anteriores que ha vivido la humanidad. Lo vamos a ver esta cuestión más claramente cuando veamos cómo se estructura la educación. El máximo representante de la teoría de la recapitulación fue Herbart. No sé si os suena también como referencia que hayáis estudiado en Historia de la Educación. Y Herbart consideraba que la educación lo que había de hacer era elevar al niño al estado, al plano de perfección cultural en el cual se encontraba la civilización actual. De forma que lo que vamos a observar es cómo el currículum Waldorf parte de considerar que el niño se encuentra en un estado más cercano a las culturas primitivas, incluso todo el ambiente y la estética que le rodea parte de ese momento histórico, y cómo poco a poco va evolucionando hasta el plano en el cual, o el punto en el cual nos podríamos encontrar hoy día, ¿no? Otro aspecto es el panteísmo. Como os decía, el panteísmo, bueno, es una doctrina filosófica que emerge del movimiento romántico y que establecía una equivalencia entre Dios, el universo y la naturaleza. Es decir, que en cada parte de la realidad se estaba reflejando, incluido el ser humano, se estaba reflejando la totalidad del universo, y el cual, este universo, tenía una naturaleza espiritual. Bueno, son elementos un poco complejos, pero digamos que cómo se traduce este concepto, cómo Steiner toma ese concepto y lo traduce en la articulación de la pedagogía Waldorf, es más sencillo, en el sentido de que implica, Steiner parte de que existe un todo que se conforma por unas partes, pero que tiene una relación. Ese todo tiene una relación con las partes.
en ese sentido vamos a ver cómo, por ejemplo, en la pedagogía Waldorf se intenta que no haya una fragmentación de los contenidos, mientras que en la educación más convencional sabemos que los niños asisten a la escuela y tienen una hora de lengua, una hora de matemáticas, una hora de... ¿no? En la pedagogía Waldorf se intenta partir de una noción del todo, se trabaja por periodos de inmersión, es decir, los niños están concentrados durante 3-4 semanas en una misma asignatura, después pasan a otra, de forma que se intenta evitar una fragmentación de los conocimientos y de la forma de acceder a los conocimientos, ¿vale? Bueno, sé que son muchos conceptos, son muchas ideas, pero bueno, como digo, ahora después yo sigo aterrizando poco a poco, iremos aterrizando en estos contenidos más pedagógicos en breve. Y un último elemento que es importante mencionar es el cristianismo. Para Steiner, la presencia de Cristo en la Tierra, en la historia de la humanidad, tiene una trascendencia histórica y espiritual que no tienen otros líderes espirituales, que no han tenido a lo largo de su historia. Y la presencia del cristianismo en la pedagogía Waldorf es importante, sí que es verdad que no son escuelas que religiosamente se puedan entender al uso, pero sí que existe una celebración de fiestas que tienen que ver con el calendario cristiano que conocemos, o son pues, la celebración de la fiesta de la Navidad. De hecho, ahí podéis ver, ahora os explicaré un poco cómo son los materiales en la pedagogía Waldorf, pero es una representación de los 3 Reyes Magos. Con los niños en las aulas siempre hay lo que se llama una mesa de estación, que es una recreación de la naturaleza, de lo que está sucediendo en el mundo natural dentro del aula. Y cuando llega el periodo de Navidad, digamos que lo que ocupa, los personajes que ocupan un lugar estrella dentro de esa mesa de estación son bueno, pues el portal de Belén, los Reyes Magos y demás personajes vinculados con la historia del cristianismo. Sí que es verdad que no es una escuela, como os decía, católica al uso, no es una escuela que se puede denominar católica, pero sí que tiene distintos elementos del cristianismo integrados en su currículum y además sí que hay una noción del ritual. En la pedagogía Waldorf hay constantemente muchos rituales que pasan, por ejemplo, de recibir un ritual, por ejemplo, puede ser como por las mañanas se recibe a los niños uno a uno en clase, se les está recibiendo, se les está dando la bienvenida a la escuela, se está viendo cómo llegan, pero del mismo modo también para determinados momentos bueno, pues, se intenta desarrollar en los niños lo que se llaman fuerzas de veneración, es decir, que determinados momentos, determinados pasos bueno, pues, adquieran una trascendencia que los niños sean capaces de vivir y que se les da una importancia destacada. Bueno, ahora ya sí que voy a llego a la parte que os decía de los 3 septenios, como os decía, y aterrizo en lo que es más ya la pedagogía Waldorf. Aquí se van a juntar cuestiones que he venido mencionando del pensamiento de Steiner y también de su parte biográfica como también de su concepción educativa y también os voy a mencionar algunas cuestiones, algunos aspectos de carácter ya más didáctico que predominan o que articulan la forma en la que se trabaja en estas escuelas. Bueno, la idea de los septenios, como os decía antes, son ciclos de 7 años en los cuales Steiner consideró que se podía estructurar la vida de los seres humanos. Esta idea no era nueva en su pensamiento, sino que bueno, era una idea que estaba en el ambiente en determinados círculos y hace referencia al hecho de que, según Steiner, según esta teoría de los septenios, cada 7 años todas las células de nuestro cuerpo se renuevan, con lo cual hay un cambio a nivel físico que también implica cambios a otros niveles, cambios a nivel anímico, cambios a nivel de pensamiento y no son compartimentos estancos, sino que es una estructuración, una forma de entender la biografía humana que no son, ya os digo, aspectos muy cerrados, sino que se entiende que a partir de cierto momento se producen cambios, pero no tienen por qué ser cuando el niño o la persona cumple los 7 años, sino que son más bien
periodos un poco de tránsito, ¿no? En cuanto a cuando se cierra un septenio y se abre otro. Bueno, vamos a centrarnos, voy a ir poco a poco, el primer septenio, que sería lo que se corresponde con la educación infantil. ¿Cómo es un jardín de infancia en la pedagogía Waldorf? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cómo se articula el día a día? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí os pongo una imagen. Hoy día hay escuelas Waldorf por todo el mundo. Hay en torno a 1080 escuelas Waldorf, según la última actualización de una organización alemana que centraliza el recuento, la actualización de los datos de estas escuelas. Y bueno, os he puesto imágenes de distintas escuelas, de distintos lugares, y esta es una escuela de Estados Unidos, y bueno, pues lo que se puede percibir en esta imagen y que prima, o que son elementos importantes en la pedagogía Waldorf, tiene que ver con los colores, los materiales, el espacio del aula, cómo está distribuida, y que ahora poco a poco os paso a comentar. Bueno, es importante señalar que lo que estructura un día a día en un jardín de infancia Waldorf es una cuestión un poco que os puede sorprender un poco, pero el eje que articula un día a día en una escuela Waldorf es la respiración de los niños. Es decir, se intenta buscar tiempos de concentración y tiempos de expansión. Actividades que promuevan una actividad de concentración y otras actividades que lo que permitan es salir de ese estado de concentración. Actividades de concentración pueden ser la realización de manualidades, el desayuno conjunto de los niños y las niñas con el maestro o la maestra, la narración de un cuento, pintar con acuarela, los corros que los maestros hacen con los alumnos a la hora de cantar canciones. Son actividades que implican una concentración, un recogimiento, y se alternan con periodos o actividades de expansión, que sobre todo en un jardín de infancia Waldorf lo que hay es mucho tiempo para el juego libre. De hecho, el aula se convierte en un momento importante y largo del día en un gran salón de juegos en el cual los niños bueno, pues utilizan los materiales que tienen y construyen, ¿no?, su juego imaginativo durante un tiempo. Realmente la idea de un aula de educación infantil en una escuela Waldorf es que consiste en una extensión del hogar familiar. De hecho, los niños en las escuelas Waldorf normalmente incluso están con zapatillas de estar por casa en el jardín de infancia. Conviven grupos, en un mismo grupo, niños de 4 a 6 años, lo cual podría equivaler a bueno, pues como una gran familia en la cual hay primos, hermanos mayores, menores, en la cual los pequeños miran qué es lo que todavía no pueden hacer y admiran y esperan, desarrollan la espera de ver a los mayores hacer actividades que ya pueden hacer porque son más mayores, y los mayores a la vez hacen un ejercicio de intentar ayudar, intentar acompañar a los más pequeños en su proceso de aprendizaje. Los materiales y juguetes que componen un centro Waldorf, bueno, aquí veis otra imagen de una escuela. Estos son momentos de juego libre, por ejemplo, que los niños construyen, y en función de cada jardín de infancia pues construyen lo que consideran o lo que en ese momento su juego y su imaginación les lleva, ¿no? Aquí tenéis más imágenes. Luego también hay todo un trabajo de enseñar a los niños a recoger y a dejar el aula otra vez bien, ¿no?, y apta para otras actividades. Paso a la cuestión de los materiales. En la pedagogía Waldorf se intenta que los materiales a los que tengan acceso a los niños, con los que ellos interactúen, sean materiales lo más naturales posibles. Y también, bueno, se lo vais a poder ver aquí en los materiales, se priman materiales como la lana, la seda, el algodón. Si ya son ecológicos, pues estupendo. Y también hay otra peculiaridad. Bueno, yo, como os ha señalado antes Sara, yo el año pasado trabajé en una escuela Waldorf y la mayoría de los materiales que podéis ver, bueno, los he hecho yo, con toda la humildad los traigo hoy aquí. Hay algún maestro Waldorf en la sala, por favor, luego no me tiréis mucho de los pelos, hice lo que pude en su momento.
Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? Es una muñeca Waldorf, ¿qué es lo que predomina en este tipo de materiales? Bueno, además de como os decía, que estén hechos a base de los materiales más nobles, más naturales, ¿no? Que ofrezcan a los niños una experiencia de contacto con la realidad lo más auténtica posible, que por ejemplo el plástico no puede ofrecer. También se busca que sean elementos, juguetes que puedan ser muy versátiles. Es decir, esta muñeca lo mismo puede estar llorando y puede estar un día, bueno, pues dentro del juego infantil que hace un niño o que tiene ese día el niño en su mente, esté en una situación o esté en otra. Es decir, son materiales que lejos huyen de los detalles, ¿no? Casi que huyen de esta tendencia más actual que existe hoy día, en que los juguetes sean lo más detallista posible y se parezca lo más posible a la realidad. Bueno, pues la tendencia en la pedagogía Waldorf es la contraria. Juguetes lo más, bueno, que vayan a la esencia de que se sepa que esto es una muñeca, pero lo mismo puede ser, pues eso, lo mismo puede tener un estado de ánimo que otro. Se prima sobre todo esa versatilidad que promueve un juego infantil más versátil a su vez. Bueno, y aquí os pongo algunos ejemplos, ¿no? De materiales. Aquí os ponía esta muñeca para los que no veis, esas son las muñecas hechas por gente que sabe hacerlas muy bien, ¿no? Como podéis ver. Bueno, os decía antes, ¿no? Por ejemplo, la imagen de los 3 Reyes Magos, que los tenéis también ahí en la mesa, responden a esas mismas cualidades, ¿no? Muñecos hechos a base de materiales nobles, con pocos detalles, incluso a veces hasta sin cara, ¿no? Que los niños puedan imaginar cómo está ese día ese personaje. Abajo tenéis, bueno, pues unas gallinas hechas de lana. Bueno, las posibilidades son muchas. Luego también hay muchos elementos hechos a base de lana cardada, lana natural. También tenéis aquí una pequeña muestra por si luego os queréis acercar. Y bueno, pues estas son otras actividades que se pueden encontrar en un jardín de infancia, ¿no? El trabajo con acuarela, el trabajo en los telares. Como veis, en ningún momento aparecen ni fichas, ni el aprendizaje del alfabeto, ni el aprendizaje de la intelectualización. Realmente, para la pedagogía Waldorf no es el momento de incorporar ese tipo de contenidos, lo cual también las sitúa a estas escuelas como un poco en las antípodas, ¿no? de la corriente educativa más actual, en la cual incluso los niños terminan su etapa de educación infantil sabiendo el alfabeto, por lo menos en mayúsculas, ¿no? En algunos centros. Estas escuelas se articulan en base a otra lógica y bueno, pues priman más bien un desarrollo que se denomina un desarrollo del cuerpo físico, es decir, el cuerpo de los niños, que una vez que pasen los 7 años, el primer septenio, se considera que va a estar lo suficientemente maduro como para poder adquirir contenidos intelectuales. Es decir, se retrasa la etapa de los 6-7 años, cuando los niños se incorporan a primero de primaria, en la cual ya sí que va a haber una intelectualización, aunque ahora vamos a ver también las características que presenta. Bueno, también espacios, otro elemento muy importante y muy destacado en la pedagogía Waldorf es el contacto con la naturaleza. Ahí veis, por ejemplo, también en lo que sería la zona de recreo, prima esta lógica de que los niños jueguen e interactúen con elementos naturales. Veis, por ejemplo, que tienen troncos, cuerdas, bueno, todos los elementos que puedan ser extraídos de la naturaleza, del mundo natural, son los que se priman porque, como os decía, ofrecen una experiencia de la realidad más auténtica que la que pueden proporcionar otro tipo de materiales, otro tipo de juguetes, pues más sintéticos, más hechos de, bueno, pues plástico u otros materiales en general. Bueno, pasamos al segundo septenio, que sería de los 7 a los 14 años. Aquí vemos, por ejemplo, cómo es un aula de educación primaria.
Como os decía, el aprendizaje intelectual se empieza a incorporar, pero mantiene de nuevo unas peculiaridades propias, y es que el aprendizaje intelectual es muy poco a poco y a través de imágenes. Ahora vamos a ver cómo es, qué quiere decir esto. De nuevo veis un poco la estética, ¿no? De materiales naturales en la medida de lo posible, la madera es un elemento muy predominante, los colores cálidos, bueno. También hay otras escuelas que intentan innovar con respecto al mobiliario y buscan mobiliario que sea más versátil que el típico o el tradicional mesa con silla. Y bueno, pues aquí veis, por ejemplo, en una escuela en Alemania en la cual estos tipos de mobiliario ofrecen de nuevo una versatilidad importante de cara a las distintas actividades que se desarrollan en el aula. Bueno, llego a la forma del aprendizaje intelectual. Bueno, con la caída de los dientes de los niños es un elemento que ocupa una trascendencia, una importancia muy destacada en la pedagogía Waldorf, porque se considera que es el momento en el que, antes os hablaba de que Steiner habla de que el ser humano está conformado por cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y el yo. El cuerpo físico es el que se conforma, nuestro cuerpo como tal adquiere sus formas, según Steiner, en el primer septenio. Y en el segundo septenio, digamos que lo que se liberan son las fuerzas etéricas. Las fuerzas etéricas harían referencia a todos aquellos mecanismos que necesita nuestro cuerpo para estar vivo, y hace referencia a los procesos de circulación, de respiración, bueno, todos los procesos que acontecen en nuestro cuerpo. Y esas fuerzas etéricas son las que ocupan un lugar destacado en este segundo septenio y hace que condicionen la forma en la cual los niños aprenden. Como digo, la caída de los dientes es como se interpreta como un tránsito entre este primer y segundo septenio, y la forma de enseñar los contenidos intelectuales va a ser siempre a través de imágenes y a través de narraciones, a través de imágenes símiles que ayuden a los niños a entender pues esos contenidos académicos que ya sí que se empiezan a incorporar. Diréis, bueno, ¿y qué es eso que aparece en la imagen más allá de unos muñecos pues muy graciosos, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo los niños aprenden la suma, la resta, la multiplicación y la división. Aquí tenemos a los enanitos de las operaciones. Yo hice los míos ahí, los podéis ver después, y también una imagen. Y esto hace referencia a que a los niños, en vez de enseñarles a sumar de la forma más convencional, de la forma un poco más, pues 2 más 2 son 4, se les cuenta una historia en la cual existe un rey o una reina que tiene 4 o 5 enanitos que le ayudan a contar las riquezas que tiene en su reino. El enanito más es un enanito que tiene unos bolsillos siempre muy grandes y va juntando las cosas que son iguales. El enanito menos es un enanito que siempre tiene agujeros en sus bolsillos y siempre se le pierden algunas piedras preciosas que va consiguiendo por el camino. Entendéis un poco la lógica, ¿no? Es decir, en vez de enseñar a los niños contenidos de una forma, más de adultos, se intenta llegar a su psicología infantil a través de imágenes, narraciones, cuentos que les puedan ayudar a entender contenidos que tienen una complejidad importante. En el ejemplo de abajo hace referencia a cómo se produce el aprendizaje de las letras. El aprendizaje del alfabeto es un aprendizaje muy, muy, muy lento, que se enseña muy poco a poco, y en la cual siempre se intenta que la letra se extraiga de una imagen, bueno, en este caso es una imagen tomada de un ejemplo de una escuela Waldorf en contexto anglosajón, que de la G sale de goose, pero es un poco la lógica, ¿no? Es decir, no se les presenta a los niños las letras como tal, sino que siempre emergen de una imagen que puede tener sentido para ellos.
Bueno, esta es una imagen, esta soy yo el año pasado enseñando a los niños, así no tenía que pedir derechos de imagen a nadie, hicieron unas fotos en la escuela y dije, bueno, pues creo que puede ser ilustrativo en este punto. Este es el momento en el cual los niños estaban descubriendo el 5 que estaba escondido en una manzana, cuando estábamos en el periodo de números. Bueno, pues esta es un poco, de nuevo, otro ejemplo de cómo los conceptos más abstractos emergen de una imagen que se les presenta a los niños, ¿no? Bueno, de nuevo, estos son, como os digo, los enanitos de las operaciones que utilizaba con ellos. Estos son, también lo podéis encontrar aquí, los materiales que se utilizan son los bloques, que están hechos a base de cera de abeja natural y del mismo modo las ceras, con las cuales se trabaja y se dibuja. Los niños elaboran sus propios libros de texto, que son sus cuadernos de clase, y bueno, pues este es un ejemplo del estuche y de los materiales que ellos utilizarán en clase. Es importante señalar que normalmente se intenta que un mismo docente sea el que acompañe a un grupo de niños durante el segundo septenio, es decir, que el mismo profesor esté con ellos en primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Que les vaya acompañando a lo largo de su proceso evolutivo. Tiene el sentido de que el docente así consigue tener una continuidad con un grupo. También esta noción que os decía de que no hubiera una excesiva fragmentación también se aplica al docente, que no haya constantemente alguien que entra y sale de su aula, sino que hay una continuidad en el tiempo. Y, como os mencionaba antes, también hay el currículum se estructura en periodos de inmersión. Los niños tienen un tiempo para una asignatura, que sería, por ejemplo, matemáticas, 3-4 semanas, luego un tiempo para lengua, 3-4 semanas, luego hay una asignatura, por lo menos en los primeros cursos, que se llama dibujo de formas. Os he traído aquí un cuaderno que era el que yo utilizaba en casa para preparar las clases para el día siguiente, con los niños, y podéis ver un poco en qué consiste el dibujo de formas. Es un periodo que en la pedagogía Waldorf se considera de gran importancia, sobre todo en los primeros cursos, porque ayuda, bueno, cada curso adquiere una peculiaridad distinta, pero en los primeros cursos ayuda a los niños a ganar destreza para la escritura de las letras, ¿no? Se trabajan formas, se trabajan distintos rectas, combinaciones de rectas y curvas, que en el fondo son las formas que conforman las letras. Y bueno, luego os podéis acercar aquí y ojear un poco las páginas. Una última cuestión con respecto a cómo se estructura el día en la educación primaria, en el segundo septenio. En la pedagogía Waldorf se habla de lo que es la clase principal. La clase principal es aquella que empieza pronto por la mañana cuando los niños llegan y que se extiende hasta el recreo. Es un tiempo en el cual consta de una parte rítmica, es decir, los niños según llegan hay un tiempo, unos 20-30 minutos en el cual estás despertando un poco a los niños y bueno, en esta parte rítmica hay ejercicios de geografía corporal, canciones que tienen que ver con el periodo del año en el que están, en la estación del año. Bueno, también se integran contenidos del periodo en el que están, pues si estás trabajando las letras, pues trabajas canciones que tengan que ver con las letras. Después de esta parte rítmica se recuerdan los contenidos de la sesión anterior y se introduce un nuevo contenido. Pero sí que es verdad que un nuevo contenido, antes de que se plasme en papel, se intenta que haya una experiencia y una vivencia de ese contenido. Un ejemplo, a la hora de enseñar las letras, o por ejemplo veis ahí lo que os enseñaba el número 5, cuando enseñas los números, los niños primero descubren esa imagen, ¿no? Descubren dónde está el 5 en esa imagen escondida. Al día siguiente hay una vivencia de esa forma, ¿no? Pues puede ser a través de moldearlo con cera de abeja, escribir el 5 en un arenero, en agua. Yo tenía unos lazos en clase y ellos lo hacían también, esa forma, buscaban esa forma con esos lazos o con esos trozos de lana. Es decir, hay una vivencia de esa forma, de ese número, de ese concepto, de esa letra, antes de lo que sería la plasmación en el papel, que es como el elemento más intelectual de todo el proceso. Es un poco la forma en la cual se plantea didácticamente los contenidos en la pedagogía Waldorf, que no
no llegue el contenido de la cabeza del profesor a la cabeza del alumno, de la alumna, sino que haya una vivencia a otros niveles. ¿Vale? Bueno, os traigo algunos ejemplos más de imágenes, de cuadernos de niños, como son algunas actividades que hacen. Bueno, una asignatura que existe en estas escuelas tiene que ver con los trabajos manuales. En primero de primaria aprenden a tejer y tejieron una gallina pequeña y la funda de la flauta, como una de estas que vais a ver aquí, ahora os pongo una imagen, pero el currículum de las manualidades va cambiando a medida que va avanzando el curso. Se incorporan, bueno, pues tejer, hacer ganchillo, tejer con agujas, con 5 agujas, hacer calcetines con 5 agujas, bueno, esto, en fin, cosas que cada vez se van incorporando contenidos más complicados. Sigue estando presente, bueno, la acuarela, es una asignatura, es una asignatura que forma parte del currículum Waldorf desde jardín de infancia, que más que una asignatura es como una actividad semanal que se lleva a cabo en el jardín de infancia. Aquí os he traído algunos ejemplos de las que hice yo el año pasado con los alumnos. Son ejercicios, en primero, ejercicios de color, se considera sobre todo más que de formas. La música también forma parte del currículum. Estas son las flautas. Bueno, la flauta de la derecha es la flauta pentatónica, que es un tipo de flauta que se toca hasta segundo de primaria, por las cualidades musicales que ofrece en comparación con la flauta diatónica, que es la que tiene 7 agujeros. La imagen de la derecha, esa funda de la flauta es como la tejen normalmente los niños de primero de primaria, ¿no? Que es uno de los trabajos manuales. Y voy a llegar al tercer septenio, ya me voy a entretener un poco menos. El tercer septenio los alumnos trabajan por periodos de inmersión. En este momento es en el cual Steiner habla del nacimiento del cuerpo astral, el cuerpo de los sentimientos, del vehículo de las emociones, y es el que predomina. Y es un tiempo en el cual la pedagogía Waldorf tiene elementos diferentes con respecto a la educación, al currículum más oficial o que entendemos como el más común. Se asemeja un poco más, pero sí que el currículum lo conforman también actividades, como podemos ver en las imágenes. Bueno, no he puesto imágenes de todo, pero bueno, actividades como cestería, coser, tejer, trabajo con cartón, encuadernación de libros, carpintería, trabajo con metal, realización de máscaras, marionetas, teatro. Bueno, hay todo un trabajo a nivel manual y a nivel artístico que a medida que los niños van creciendo, los adolescentes, puede adquirir una complejidad mayor. Bueno, estos son ejemplos, ¿no?, de actividades complementarias. Y bueno, ya para terminar, os voy a mencionar simplemente algunos elementos de la recepción de la pedagogía Waldorf en España, que comenzó a finales de los años 60. En los últimos años del franquismo, bueno, pues había unos grupos pequeños de personas interesadas en la antroposofía y en el pensamiento de Rudolf Steiner, que se reunían un poco de forma clandestina en tiempos de la dictadura, en los cuales, bueno, pues todo este tipo de contenidos chocaba frontalmente con el ideario político y religioso de la dictadura, y fue a partir de la transición democrática que se pudieron empezar a organizar, a crear iniciativas educativas. La primera escuela fue un jardín de infancia, el Jardín de Infancia Micael, que se creó en 1979 en Madrid. Hoy día es la Escuela Libre Micael, que es la escuela más numerosa que existe en España. Y hoy día la red de la pedagogía Waldorf la conforman 24 centros educativos de distintas etapas. Hay algunos que son solamente escuelas de educación infantil, otros son escuelas de educación infantil y primaria, otros son infantil, primaria y secundaria. Bueno, hay mucha heterogeneidad dentro de estos centros.
También hay una red de iniciativas educativas amigas. Estos son centros pequeños que están comenzando, que están en procesos de homologación o de legalización, pero bueno, empiezan poco a poco a veces a trabajar a partir de un grupo de juego en el cual, bueno, pues los niños pasan unas horas al día o a la semana, empiezan a interactuar con estos materiales, las familias empiezan a interesar por este tipo de pedagogía, este tipo de entornos, y con el tiempo, en muchas ocasiones se convierten en pues, jardines de infancia, y de los jardines de infancia a escuelas de primaria. Bueno, esa es un poco la tendencia general. Existen luego también centros de formación de docentes repartidos por España, porque para ser maestro o maestra en una escuela Waldorf hay que hacer una formación específica, una formación que dura 3 años y no son 3 años completos, en el sentido de que no es como si estuviéramos haciendo un máster que tienes que ir todos los días. Bueno, es una formación de fin de semana, pero que tiene varios módulos a lo largo del año, también en tiempos estivales, en puentes, pero sí que es una formación que dura un tiempo para, bueno, pues digamos, para llevar a cabo un proceso de asimilación y de trabajo de este tipo de contenidos y de forma de trabajar. Luego también es interesante, no sé si conocéis las iniciativas de Madres de Día, pero bueno, las iniciativas de Madres de Día son personas que tienen un máximo de 4 niños en su casa y trabajan, en el caso de las que hablo, las Madres de Día Waldorf, trabajan en base a la pedagogía Waldorf en el hogar, con 4 niños. Intentan estructurar el día a día un poco pues, de una forma muy parecida a los jardines de infancia, como hemos visto, y bueno, pues también están dentro de este movimiento de pedagogía Waldorf, porque de alguna forma trabajan con esta pedagogía, aunque en un ambiente hogareño, más que en una institución educativa. ¿Vale? Bueno, y por si os apetece acercaros, porque bueno, esto es una charla teórica, aunque haya traído materiales y demás, pero realmente la gracia de las escuelas Waldorf es conocerlas, es verlas, es bueno, pues ver un poco más allá de lo que las imágenes o lo que yo os haya podido contar. Muy amablemente, bueno, contamos en la sala con... Te pongas rojo, Rafa. Contamos en la sala con un maestro de aquí, bueno, que ahora trabaja aquí en Mallorca, y que muy amablemente, cuando le dije que venía, él me ha pasado esta información para que tengáis, bueno, no solamente que conozcáis las iniciativas que existen aquí en las Islas Baleares. Si queréis podéis hacer una foto al PowerPoint, por si os interesa tener todos los datos, más que copiarlos igual es un poco latoso, pero también él me ha facilitado los días en los cuales estas escuelas celebran un mercadillo de Navidad, es decir, que tienen unas jornadas de puertas abiertas en las cuales podéis acercaros y conocer un poco lo que son las instalaciones. Normalmente las escuelas hacen una exposición pedagógica. Yo os he traído una pequeña muestra, pero en las escuelas normalmente podéis ver cuáles son los materiales con los que los alumnos trabajan y van haciendo a lo largo del curso, con lo cual podéis tener toda una visión muy amplia, ¿no?, de cómo es el currículum Waldorf. Además, los maestros siempre están encantados de contaros cómo trabajan y qué hacen. Y si os interesa, pues aquí tenéis bueno, pues toda la información de iniciativas que os pillan más cerca. ¿Sí, Rafa? Ay, me he equivocado. Este sábado. Ah, vale. Bueno, pues lo habéis oído todos bien, no vayáis el 26 de diciembre, claro, lo cambié esta mañana, ha sido muy precipitado. Es el 26 de noviembre, nos dice Rafa, en la Escola Waldorf Binissalem, este sábado, ¿vale? Por si os apetece y os pilla así con ganas, lo tenéis pronto. Bueno, y hasta aquí mi presentación. Ahora mismo, si queréis, podemos abrir un turno de preguntas, cosas que hayan quedado un poco en el aire o que queráis preguntar, o dudas. Bueno, ha sido un ejercicio de síntesis, intentar traeros una imagen lo más completa posible de la pedagogía Waldorf, pero seguramente que me he dejado muchos elementos o que personas en la sala igual pueden también ayudar y completar.
Ah, sí. Ah, bueno, pues mira, estupendo, estupendo. Así es que, bueno, pues si queréis... ¿Sí? ¿Hay algún tipo de evaluación o cómo comprobáis que el niño aprende, por ejemplo, los números, o si existe, o qué periodos, o cómo lo hacéis? Bueno, yo, en este caso, si os parece, yo digo un poco lo que yo he visto y cómo he trabajado, pero también creo que sería interesante que, pues ya que contamos con maestros en la sala, pues ellos os cuenten también, y porque también esto es una cuestión que varía un poco en función de las personas, la escuela. Sí, repito la pregunta porque me comentan que si no se oye bien la grabación aquí. Bueno, la pregunta tiene que ver con cómo son los procesos de evaluación. Bueno, a ver, varias cosas. Digamos que cuando tienes una relación muy cercana con los niños, como es la que se prima en estas escuelas, es muy fácil, o no es tan difícil, no digo que sea muy fácil, pero no es tan difícil, saber cómo va evolucionando ese niño o esa niña. No siempre necesitas un examen para saber cómo va, sino que a través de distintos tipos de actividades que haces en el aula, de muy distinto tipo, vas viendo cómo van los niños. Son escuelas en las cuales no priman la realización de exámenes, como sí que es la tendencia más extendida en el resto de la educación. Incluso son escuelas que son un poco críticas, ¿no?, con esta forma de evaluar a los alumnos, ¿no? Con todo, sí que es verdad que en ocasiones tienes que hacer algún tipo de ejercicio que te permita, bueno, pues ver si las cosas que tú estás observando en clase realmente los niños las están asimilando o cómo la están haciendo. Las fórmulas son muy distintas y son muy diferentes, pero sí que es verdad que no hay una evaluación cuantitativa que marque el currículum ni el día a día en la escuela, como en muchas ocasiones pasa en otros centros en los cuales los niños pues tienen exámenes periódicos de todas las asignaturas. Aquí, hoy lo hablamos con algunos compañeros en la comida, incluso se considera que forma parte natural del proceso de aprendizaje olvidar ciertos contenidos que después vuelven a la memoria más tarde, ¿no? Con esta forma de enseñar a través de procesos de inmersión se intenta propiciar que, bueno, pues que los niños durante un tiempo estén concentrados en el aprendizaje de una asignatura, de una materia en concreto, que después se deja reposar, se deja que los niños hagan una digestión para después volver a retomar, ¿no? Entonces también el proceso de enseñanza bueno, es un poco diferente, ¿no? Y por tanto también los resultados que esperas obtener después. Pero bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa. No sé qué más maestros Waldorf hay, solo conozco a Rafa, pero igual hay... Hola. Rafa, ¿quieres señalar? Yo creo que es importante la evaluación ver un poco desde dos puntos, ¿no? Por un lado, lo cuantitativo, qué es lo que el niño, qué nivel ha llegado a conseguir, y también lo cualitativo, qué es lo que ha transformado en sí, ¿no? Y esto te lo permite, lo que decía Patricia, poder conocer al niño desde un proceso de tiempo bastante largo, ¿no? Entonces, claro, no es que solamente miras como cuando va caminando va bien, sino también ves a dónde ha llegado, ¿no? Y claro, también la visión del ser humano, cada uno es diferente,
se hacen unas pruebas de madurez en las que se observa un poco cómo está en relación con su lateralidad, con el desarrollo motriz, cómo está, bueno, diferentes aspectos que luego van a ser reflejados en lo que son aspectos cognitivos. Entonces se estudia muy bien esto, cómo es a través de juegos o a través de observación, cómo está el niño en su cuerpo, básicamente. Luego poco a poco esto se va convirtiendo en cómo va a estar en su pensamiento, ¿no? Entonces ahí se puede trabajar con el cuerpo. Sí. Yo creo que hay otro elemento muy importante que es el trabajo con la familia, que es en la pedagogía Waldorf digamos que las escuelas nacen como una cooperación entre padres y maestros. Entonces el maestro pues conoce muy bien el niño y su entorno familiar, en qué contexto ha crecido y cuáles son las pequeñas dificultades que ha encontrado, ¿no? El feedback que aportan también los padres es muy importante, es básico, ¿no? Sí, solamente añadir que efectivamente hay un trabajo muy en consonancia con la familia, con lo cual también bueno, pues este trabajo tan cercano con las familias te permite ver y observar, bueno, que hay momentos en los cuales los niños pues atraviesan momentos de dificultad que les impide aprender de una forma, bueno, pues como no sería si estuvieran en una situación tranquila, normal, o sea, quiero decir, los problemas que pueden afectar a las familias, pues también como maestro o maestra lo tienes en consideración y sabes que a lo mejor a veces no es el momento de aprender esas cosas o que le va a costar más por una circunstancia que está ahí. Entonces es la cuestión también de dejar tiempo y evaluar los procesos con una perspectiva más a largo plazo más que a corto plazo, ¿no? Sí. Así como está planteado el sistema educativo actual, a mí me surgen varias dudas. Y son dos. ¿Cómo se afronta desde la escuela Waldorf la disputa que hay entre el sistema educativo actual y el que vosotros ofrecéis? Al fin y al cabo son dos conceptos muy dispersos, muy dispares, que padres podrían llegar a pensar que así no aprenden los contenidos que dan en una escuela normal y corriente. Y mi otra pregunta es, a la hora de que el niño no sé hasta qué edad se ofrecen este sistema educativo. Depende de la escuela. Hay escuelas que bueno, pues, tienen hasta cierto nivel de primaria porque son pequeñitas, porque van creciendo poco a poco, y otras escuelas como la Escuela Libre Micael que ofrece la escolarización hasta segundo de bachillerato. La casuística es muy diferente. Pues, después de esta etapa de bachillerato, que todo el mundo la ha pasado como estudiar, la forma en que lo plantean en segundo de bachiller y luego estos alumnos cómo se adaptan a la etapa universitaria. Porque pasar de esto a la universidad, supongo que es un abismo que hay en medio. Los alumnos cómo se adaptan, la adaptación es buena, la metodología y la capacidad de estudio, ¿cómo lo trabajan? Bueno, voy a repetir brevemente las preguntas para que queden en la grabación porque no se te oye desde aquí. Bueno, sobre todo planteas un poco cómo encajan, ¿no?, las escuelas Waldorf dentro del sistema educativo actual a nivel de contenidos, ¿no?, que son, bueno, un poco diferentes, y también qué ocurre con los alumnos que terminan segundo de bachillerato y se incorporan a la universidad, ¿no? Bueno, a nivel de contenidos, bueno, sí que es verdad que a veces pensamos que los marcos legislativos son tremendamente restrictivos, pero sí que es verdad que existe cierto margen que las escuelas Waldorf exploran. No quiere decir que las escuelas Waldorf no cumplan con los requerimientos mínimos de las escuelas, del resto de escuelas. Son escuelas oficiales, son escuelas que están reconocidas, escuelas que reciben inspección, escuelas que están homologadas, o sea, son escuelas legales, escuelas que forman parte del sistema educativo. Pero sí que es verdad que a nivel de contenidos, en muchas ocasiones lo que se hace es una selección de qué contenidos son realmente aquellos que son el núcleo de la educación o qué contenidos son aquellos que van a permitir un desarrollo de la pedagogía Waldorf de una forma
bueno, pues poder hacer todo este proceso en el aprendizaje de las letras y demás. Bueno, se va como, yo lo que veía es que se va una esencia de los contenidos y otras veces se complementa con otro tipo de actividades que se consideran importantes, como pues, por ejemplo puede ser tejer, pintar con acuarela y demás, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la forma. Sí que es verdad que luego a nivel de cada comunidad autónoma, bueno, hay escuelas que lo tienen más fácil para desarrollar un currículum Waldorf a nivel de las políticas autonómicas, educativas, y otras que pueden tenerlo más complicado. Pero sí que es importante recordar la idea de que las escuelas Waldorf en España están dentro del sistema, con lo cual, de alguna forma, responden o incluyen, si no todos, la mayoría de los contenidos que forman parte del currículum oficial. Bueno, después si queréis otras personas también, porque bueno, yo esto es lo que he visto, pero bueno, hay otros que lleváis mucho tiempo trabajando en la práctica y estas cuestiones seguro que habéis lidiado con ellas de una forma más diaria. En cuanto a los alumnos que terminan segundo de bachillerato y cómo se incorporan a la universidad, bueno, son alumnos que, como decía, en el tercer septenio, la pedagogía Waldorf marca una distancia con respecto al currículum más oficial en lo que tiene que ver con el aprendizaje de ciertas actividades más artísticas que enumeraba, pero sí que son escuelas que preparan a sus alumnos para que pasen una selectividad, es decir, no es algo que sea ajeno, no, o sea, forma parte del currículum. Sí que es verdad que bueno, pues eso a veces va un poco en detrimento de la propia formulación del currículum en estas escuelas, pero lo cierto es que estas escuelas preparan a sus alumnos para selectividad, aquellos que quieren ir a selectividad e ir a la universidad, o personas que se decantan más por una formación profesional. Son escuelas que preparan para cualquier vía. Lo interesante es que, bueno, yo he conocido a algún alumno Waldorf que se ha incorporado después en la universidad, en el caso de Madrid, y porque él venía de la Escuela Libre Micael, que por entonces era como la única que había conseguido llegar hasta esos niveles, hasta ese nivel educativo de segundo de bachillerato. Y bueno, son alumnos que, claro, es diferente, son procesos de adaptación, pero seguramente que vosotros también, yo recuerdo también mi experiencia, era muy diferente la experiencia educativa que podíamos tener en el instituto, en un colegio, a cuando llegas a la universidad. Es decir, son un poco procesos de adaptación para todos. Y la experiencia, que bueno, es reducida porque tampoco es que haya hecho una investigación acerca de cómo se incorporan y demás, bueno, en principio no son alumnos que tengan problemas a la hora de incorporarse, integrarse, son otras formas de enseñar, otras formas de aprender, pero sí que es verdad que tal y como se plantea la didáctica de distintas asignaturas en la pedagogía Waldorf en estos últimos cursos de la educación secundaria, sí que es verdad que los alumnos estaban muy acostumbrados a escuchar clases largas en las cuales estaban haciendo un esfuerzo intelectual por escuchar y por seguir una serie de contenidos. Esto es como se plantea, se plantea didácticamente las clases en uno de los elementos en la educación secundaria en la pedagogía Waldorf, con lo cual, cuando llegaban a la universidad y se exponían ante clases magistrales de los docentes, bueno, no tenían grandes dificultades a la hora de seguir charlas largas y densas, porque era un entrenamiento que habían venido realizando durante los últimos años. Pero bueno, experiencias me imagino que habrá de mucho tipo. Yo te puedo hablar de lo poco que conozco y en principio no notan diferencias, claro, pero bueno, tampoco sé si son tan diferentes a, por ejemplo, las que noté yo cuando me incorporé de un colegio en el cual, bueno, pues me venía conociendo de toda la vida, cuando llegué a la universidad y éramos un aula de 80 alumnos, ¿no? Bueno. Sí, pero claro, al fin y al cabo, el bachiller, al menos el que yo simplemente fue que te preparan para un examen. Te olvidan de que si aprendas o no, la cuestión es prepararte para el examen. Sí. Cuando me dicen que no hay exámenes, no sé qué, pues, bueno, perdón, sí, perdona, termina si quieres. me sorprende el hecho de que esta presión que te meten en selectividad o en selectividad
Sí, sí, te refieres a si no están acostumbrados a hacer exámenes en secundaria, cómo llegan a la prueba de acceso a la selectividad, ¿no? A la selectividad. La cuestión de los exámenes es sobre todo en la educación primaria. En educación secundaria ya sí que hay una presencia de exámenes mayor, aunque yo sí que creo que se les dota de una cualidad un poco diferente, o se intenta no entrar en una sucesión de exámenes sin fin, pero sí que es verdad que en la educación secundaria, en los últimos años de bachillerato, a los chavales se les enseña para responder y para, en fin, o sea, se les entrena de la misma forma que pueda ser en escuelas convencionales para pasar la selectividad. Eso es necesario, ¿no? Si no es un poco difícil. No sé si queréis añadir alguna cosa por allí, Rafa o... Bueno, también yo creo que los alumnos de escuela de Waldorf, ya han hecho un recorrido, cuando llega un momento en el que dejan la escuela, de alguna manera han tenido una vivencia que les permite enfrentarse a cualquier circunstancia vital, un examen o normal, ¿no? Pero a cualquier circunstancia con una seguridad y con una capacidad de superarla que otros alumnos que han estado un poco, yo diría, machacados, porque los exámenes muchas veces son para machacar, ¿no? Están como poniendo en tensión, en una constante necesidad de superación que tampoco sale de dentro, sino que viene de fuera. Para mí esto, a los que hacen este proceso, los que hemos hecho este proceso, nos ha restado fuerzas más que nos ha dado fuerzas. Entonces, los que hacen un proceso más natural, cuando llegan al momento de enfrentarse a un examen, están totalmente bien asentados en su ser, que pueden exponer todo lo que han aprendido, que es lo que se les pide en un examen, ¿no? No es una cuestión de que estando en la escuela Waldorf no aprenden, sino que lo aprenden de otra manera y queda de otra manera. Y es mucho más productivo en el sentido de que lo aprendes una vez y no lo necesitas repetir cada año 10 veces, porque esto es lo que pasa muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, las experiencias son válidas y los alumnos, yo la gente que conozco que han pasado a la universidad, o incluso profesores de universidad que hablan de estos alumnos, dicen, son alumnos que tienen una capacidad de atención y de resolver las circunstancias que se les plantean diferente que los otros que solamente han aprendido como algo muy dirigido, ¿no? Y esto es lo que se busca un poco, la libertad en el individuo. Queremos generar personas que son libres cuando son adultos. Y este es un camino para ello. Por tanto, y la última pregunta, en una clase con mi profesor de examen, llegamos a la conclusión de que mucha gente lo que le interesa en la universidad es sacarse un simple título. Y no vas con el objetivo de aprender, que aprenderás cuando ya ejerzas. ¿Por qué no sé si la perspectiva universitaria a la hora de Waldorf, metodología Waldorf dentro de la universidad? No, mi pregunta es, ¿no formarían mejores docentes en este caso que una metodología que la que se sigue ahora? Bueno, el compañero dice qué hacer, o sea, si se puede incorporar la metodología de aprendizaje en unas escuelas Waldorf en la universidad. Bueno, hay experiencias de universidades que funcionan en base a estos principios en Alemania. Por ejemplo, puedes encontrar la Alanus Hochschule, que es una universidad que tiene cierto planteamiento pedagógico que parte de estas cuestiones. Pero bueno, yo creo que a veces bastante complejo es crear escuelas y que crezcan como para llegar al ámbito universitario. Pero bueno, no sé, Rafa, ¿querías decir alguna cosa? Que los docentes de aquí son muy buenos, Bueno, por descontado. Esa sería una pregunta más para los responsables del Departamento de Educación y para cuando incorporar que el posgrado de Pedagogía Waldorf esté homologado, esté reconocido y esté validado por las instituciones públicas. Bueno, yo creo que ahí es un trabajo que se puede hacer en dos direcciones, o sea, desde la pedagogía Waldorf, ¿no? Que de hecho cada vez empieza a haber más interés por parte de los alumnos y por parte de los profesores universitarios porque se conozcan este tipo de pedagogía en las aulas universitarias y también hay universidades en las cuales se imparten el posgrado de educación infantil en La Salle, en Madrid, por ejemplo, o sea, y hay distintas experiencias en Barcelona. Pero bueno, yo creo que se está trabajando un poco en ese sentido, no sé tanto el alcance,
Pero bueno, yo creo que cada vez hay más sinergias y cada vez hay más interés y bueno, y esta charla es un poco muestra de ello, con lo cual, bueno, pues es interesante que se conozca, sobre todo para que los futuros maestros conozcan una realidad que está sucediendo fuera de las aulas universitarias y que a quien le interese, pues que conozca y se acerque, sepa más o en fin, ¿no? Sí. Hay una chica también ahí. Sí. A mí personalmente me parece una metodología muy interesante, pero me gustaría preguntarte, ¿son instituciones públicas, privadas, concertadas? ¿Los costos suelen ser altos o normales? Un poco de información sobre eso. Sí. A ver, esa es una cuestión muy importante porque en función de si es una escuela pública o privada, sabemos que habrá determinadas personas que puedan acceder y personas que no puedan acceder, ¿no?, a este tipo de escuelas. Además es una pregunta muy, muy recurrente, ¿no?, porque efectivamente tiene su importancia saber, bueno, quién llega a estas escuelas y bueno, y para quiénes, ¿no?, terminan siendo. A ver, en España son principalmente escuelas privadas, salvo la Geroa Escola de Vitoria y alguna escuela, creo, en las Islas Canarias. Corrígeme, Rafa, si me equivoco. Yo creo que son las únicas excepciones en el contexto español que han conseguido una concertación económica con las autoridades autonómicas de estos lugares. Digamos que lo que ocurre en España es que para que una escuela pueda desarrollar libremente el currículum que quiere desarrollar en función a su ideario de centro, tiene que hacerlo como centro privado. Las escuelas Waldorf a lo largo de su historia han intentado buscar modelos de concertación porque efectivamente no es un modelo educativo que esté planteado desde sus orígenes para formar élites económicas, políticas y culturales. Ya hemos visto los orígenes que tuvieron en un principio. Tienen un carácter más igualitario y democratizador en sus orígenes que luego lo que realmente las políticas educativas de cada país permiten. Como digo, en el caso de España se ha intentado desde distintas iniciativas intentar caminar hacia un modelo de concertación, pero el problema es que en España eso iba en detrimento del tipo de currículum que se podía ofrecer, ¿no? Había que hacer concesiones, todo este tipo de actividades, asignaturas que se salen del currículum más convencional, tenían que ser actividades extraescolares, es decir, ya se desvirtuaba la forma de concebir el currículum Waldorf. Entonces, bueno, ese es el punto en el que están en España. No obstante, no es la misma situación en España como en otros países. Hay lugares en los que las escuelas, en Alemania, por ejemplo, están subvencionadas a un alto porcentaje. Hay otros contextos en el mundo en el cual las escuelas Waldorf surgen o crecen y se desarrollan en contextos socioeconómicos bastante deprimidos, pero esto ya forma parte un poco de la casuística, de los procesos de recepción que tienen lugar dentro de este movimiento y luego también, bueno, pues las regulaciones, las políticas educativas, el modelo educativo que existe dentro de cada país, que en muchas ocasiones condiciona a estas escuelas y que duda cabe que cuando es una escuela privada hay una dificultad. Sí que es verdad que también al mismo tiempo desde las escuelas Waldorf se intenta buscar formas de ofrecer becas a personas y familias que están en que tienen dificultades económicas o se intentan buscar formas de ver cómo organizarse en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, yo sí que diría que no son unas escuelas privadas al uso, en su mayoría, porque sí que existe esta conciencia, esta forma de intentar ayudar dentro de la medida de las posibilidades. Muchas veces las escuelas no tienen grandes posibilidades, sobre todo cuando están empezando, cuando están creciendo, que necesitan muchos recursos, necesitan unas instalaciones que también a la vez les exigen las administraciones públicas, o sea, es un poco a veces complicado,
pero bueno, esa es un poco la situación que viven en el contexto español ahora mismo, que, como digo, difiere mucho de un país a otro. Le damos la palabra a Xavi ya. Hay otra chica que también hay. Pero ya va hecho. La pedagogía Waldorf defiende que el profesor es el que evalúa más de tú a tú al niño y es cuando evalúa, pero si sería el caso de que un niño no sigue el Sí. aprendizaje colectivo de la clase, ¿tendría un profesor especial? ¿Podría repetir curso? Bueno, la pregunta de vuestra compañera tiene que ver con el proceso de evaluación de los niños y qué ocurre cuando un niño se queda atrás, ¿no? Una niña se queda atrás, si tiene un apoyo especial, si repite curso. Bueno, esta pregunta está muy en consonancia con la que ha hecho tu compañera antes y con la respuesta que también daba Rafa. La idea de evaluar a los niños tiene que ver un poco con, o sea, por supuesto existe un proceso de evaluación, pero como decía, de ver un poco cuáles son los ritmos, la madurez, el momento en el cual los niños están. Esto hace que sea, yo diría, muy excepcional que un niño repita curso, porque se considera que hay otros elementos que se perderían si un niño repite un curso, es decir, que pasa a otra clase. En las escuelas Waldorf también hay un sentido de crear una comunidad muy importante en el aula, con el resto de compañeros, con el docente, que se crea un vínculo fuerte con las familias. Entonces yo diría que es muy excepcional el hecho de que un equipo directivo, docente, un claustro decida que un alumno repita curso. De todas formas, esto forma parte de la casuística ya concreta de cada niño, cada niña. Yo te estoy hablando un poco en general, ¿no? Que en principio, si se pueden buscar otras opciones, la repetir curso es como la última o la última que se podría tomar. La cuestión de ofrecer apoyos a los niños también varía en función de los recursos que puede tener cada escuela y sí que es verdad que bueno, pues, tener a un docente de apoyo en el aula, pues bueno, pues como digo, depende un poco. Digamos que si se puede ofrecer ese recurso, esa ayuda, ese apoyo, estupendo para que le ayude al niño en función de la necesidad que tenga en ese momento. A lo mejor es una cuestión de atención, a lo mejor es una cuestión, bueno, pues de un momento convulso que está sucediendo en su casa o en su vida, y entonces, bueno, pues hay que ver un poco, depende mucho de los niños, ¿no? Pero la idea de repetir cursos, lo que digo, sería como, vamos, yo no conozco, de hecho, ningún caso en el cual, que puede que los haya, pero se intenta que ese no sea la resolución. Claro, o sea, aquí las escuelas Waldorf también depende de realmente la necesidad educativa especial que tengan cada niño, cada niña, si lo puede o no lo puede atender, en condiciones, ¿no? Esto forma parte de la decisión del claustro de un centro de si pueden bueno, pues acoger a un niño o una niña que tenga una discapacidad en función de los recursos humanos, materiales que tenga, ¿no? No sé si en este sentido, igual, Rafa, vosotros tenéis alguna experiencia aquí en Mallorca. Bueno, depende de la escuela, hay veces que haya recursos para tener un maestro de pedagogía terapéutica. O sea, a nivel de pedagogía Waldorf sí que hay un desarrollo de todas estas recursos, ¿no? Hay una formación para maestros de pedagogía educativa, terapéutica, ¿no? Y trabaja con niños que tienen una necesidad médica en este caso, ¿no? Luego hay una formación de pedagogía de apoyo que lo que hace es un poco tratar de resolver problemas de lectura o de matemáticas, cosas que no son llegan a ser algo médico, pero que se pueden trabajar desde otro punto, ¿no? Entonces es más bien la escuela la que tiene que poder tener estos recursos para y bueno, yo creo que en las escuelas hay como un compromiso de dar lo mejor para los niños, pero también de no comprometerse a algo que no puedes dar, ¿no? Si hay un niño que tiene una necesidad que no puedes cubrir, es mejor que el niño vaya a un sitio donde sí que se lo puede cubrir, ¿no?
Había otra mano por ahí, me ha parecido ver. Mira, pues, ¿Eh? está bien. Ah. Está bien. Ujú. Cosas destacarías dentro de la pedagogía Waldorf Que responden. esa influencia, que se puedan reconocer claramente. A lo mejor como contraposición también, viendo las fotografías que has proyectado de algunas aulas de colegios Waldorf, llama la atención también, dentro de ese tipo de influencias, la disposición del mobiliario quizás un poquito más tradicional en cuanto a la disposición de las mesas, aunque sea con materiales naturales, madera, etc. Sí. Pues quizás también un poquito, si algún tipo de reflexión en ese sentido, que innovación, tradición, convivencia podría haber en la pedagogía Waldorf en ese sentido, ¿no? Más allá de las influencias de la escuela nueva, qué elementos de pedagogía más tradicional pueden estar presentes o no en la pedagogía Waldorf. Y ya para acabar, has hecho referencia a la introducción y la presentación del pensamiento de experiencias educativas Waldorf en España, establecida a finales de los 70, teniendo en cuenta que las primeras experiencias Waldorf son de los años 20, que en ese momento en España se están recibiendo a través de la institución de enseñanza determinadas innovaciones educativas que lanzan con el movimiento de la escuela nueva. ¿Por qué no llega la pedagogía Waldorf en los años en España? Si es que no llega, porque nosotros no. Igual la conferencia era un... Sí, sí, sí. Ujú. Si hay experiencias de los años 20, 30 de pedagogía Waldorf en España, y si no, ¿qué motivos puede haber a que no haya llegado hasta finales, más allá del franquismo, digamos, por qué los años 20, 30 que se está introduciendo España a través de determinadas ideas pedagógicas punteras en Europa no llega a la pedagogía Waldorf? Ujú, ujú. Vale, vale, vale. Bueno, vale, perfecto. Pues intentaré ser lo más breve posible. Xavier me ha hecho 3 preguntas. La primera tiene que ver con la relación, elementos que se pueden ver en la pedagogía Waldorf de la escuela nueva. Es interesante porque la pedagogía Waldorf, como digo, y Steiner participa del contexto de ideas de la escuela nueva, pero realmente Steiner nunca participó en las redes propias de la escuela nueva. Elementos que se pueden observar o que yo identifico muy claramente tienen que ver pues, con esta idea de que el niño o la niña ocupa el centro de la preocupación pedagógica del acto de educar, como un elemento muy importante. También el hecho de la existencia, la ubicación de las escuelas en entornos naturales, ¿no? La conexión con la naturaleza es un elemento muy importante, no solo de la escuela nueva, que viene de antes, pero bueno, la escuela nueva retoma con fuerza, y que en las escuelas Waldorf es un elemento que prima la ubicación de las propias escuelas y también el desempeño, el desarrollo de las actividades pedagógicas, educativas que se llevan a cabo. También existe todo un trabajo a nivel manual, de trabajo de las manualidades en muy distinto grado y tipo. Y otro elemento también que creo que es clave es el hecho de que se eliminan los libros de texto. En la pedagogía Waldorf no se trabaja con libros de texto, como decía, los propios alumnos crean sus cuadernos de trabajo, que son sus libros de texto. Esto es un elemento también que fue importante en el movimiento de la escuela nueva. Y también, por ejemplo, la cuestión de la coeducación, ¿no? Que los niños y las niñas se educaran conjuntamente y que, de hecho, tuvieran el mismo tipo de currículum, no era un currículum diferenciado por sexos. Y estas son un poco las características que así rápidamente me vienen a la mente y que creo que tienen un correlato incluso hoy día, ¿no? en el desarrollo de una escuela Waldorf. Me hablabas también, la segunda pregunta tiene que ver con que había en algunas imágenes una disposición del aula más tradicional, ¿no? De pupitre y silla.
y otras que bueno, pues intentan experimentar con otro tipo de mobiliario y la forma en la que en la pedagogía Waldorf conviven innovación y tradición. Bueno, este es un elemento muy interesante. Bueno, con respecto a la disposición del aula, sí que es verdad que hay escuelas que bueno, pues están experimentando, están replanteándose aspectos que efectivamente, bueno, dentro de las escuelas Waldorf parece que tienen un tono muy de escuela tradicional, ¿no? Que se perciben como elementos demasiado tradicionales y, bueno, pues experimentan con distintas formas de disponer el aula. Sí que es verdad que, aunque la pedagogía Waldorf mantiene elementos de origen bueno, como Steiner dijo que las escuelas Waldorf habían de desarrollarse y los fundamentos y pedagógicos en los que debían desarrollarse en el día a día, sí que es verdad que yo creo que la principal innovación que hoy día vive la pedagogía Waldorf tiene que ver con su intento de adecuarse siempre, o en teoría, al contexto en el cual están ubicadas. Ese intentar beber del contexto le aporta a estas escuelas, por norma general, cierto elemento que las rejuvenece su práctica, en el sentido de que intentan, te digo, estoy hablando en general, habrá escuelas que sigan mucho más a pies juntillas el pensamiento de Steiner y bueno, pues que se mantengan mucho más fieles y aferradas a la tradición pedagógica, pero sí que hay otras escuelas que intentan, bueno, tomar un poco el pulso o ver un poco cuál es el contexto en el que se insertan, qué traen esas familias, qué traen esos niños, cómo se puede conciliar la pedagogía Waldorf con las inquietudes, incluso a veces las críticas o los cuestionamientos que familias hacen a este tipo de pedagogía. Y yo diría que esa puede ser su principal fuente de innovación, ¿no? Intentar mantener un diálogo con las personas a las que finalmente se están dirigiendo y cómo pueden responder a, bueno, en cierto modo, a los tiempos, a los discursos, a planteamientos pedagógicos más contemporáneos. El modo en el que las escuelas lo articulan creo que es muy diferente, muy dispar y que varía muchísimo en función de distintos contextos geográficos. ¿Por qué no llega antes la pedagogía Waldorf? Es la tercera pregunta, ¿no? ¿Por qué la primera iniciativa es a finales de los años 60? Bueno, yo en mi tesis doctoral rastreé un montón de fuentes, de revistas, de pensamiento de autores intentando buscar la palabra Waldorf y la palabra pedagogía Waldorf, Rudolf Steiner, y realmente no hubo ninguna experiencia en España anterior a la que menciono que se abrió en 1979 en Madrid. Bueno, creo que realmente la cuestión que está sobre la mesa es que no sé en qué medida una pedagogía de naturaleza esotérica tenía cabida en el debate educativo que estaba aconteciendo en aquellos años en España. Esa fue como mi principal idea con la cual creí que podía responder a la inexistencia de referencias, de intereses. La teosofía tuvo cierta difusión en España, pero fue también algo minoritario. Es decir, yo creo que el propio pensamiento esotérico en España no tuvo su momento en esos años. Había un debate más entre laicos, entre entender la educación de una forma laica y entender la educación de naturaleza más católica, ¿no? Y entonces el espacio que había para planteamientos pedagógicos que partían de una perspectiva esotérica del ser humano, de la vida, de la historia, pues no terminaron de tener cabida en ese momento. Y bueno, pues eso implicó que fue más bien en un contexto de necesidad de buscar lo nuevo y de la apertura al exterior, como fueron los últimos años de la dictadura franquista, los años 60, sobre todo, como digo, los últimos años de los años 60 y principios de los 70, en un proceso, en un periodo de transición democrática en el cual, digamos que el pensamiento de Steiner y las búsquedas
de un conjunto de personas que empezaron a descubrir el yoga y que se reunían de forma semiclandestina y después leían algunos textos de Steiner. Bueno, pues ese era el momento en el cual se generó un caldo de cultivo que propició una recepción del pensamiento de Steiner, que antes no había habido lugar, ¿no?, históricamente. Bien, te agradecemos enormemente la intervención que has hecho hoy. Yo creo que desde luego has suscitado, les has aportado muchísima información y te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí. La despedimos con un aplauso.